las provincias que ponen, digamos, es decir, las cuales los impuestos que pagan los habitantes de esa provincia son más de lo que la nación devuelve, digamos, a esa provincia por las distintas vías. Y ahí uno encuentra algunas cosas que esperaba, obviamente, por ejemplo, Córdoba como una gran perdedora, lo mismo muy parecido a Santa Fe, a algunas provincias de la Patagonia que les pasa lo mismo, que por ahí en valores absolutos las provincias de Patagonia parece como poco, pero en términos relativos es grande porque el tamaño es muy distinto, y una gran perdedora que es también la provincia de Buenos Aires, que por volumen es la más grande. En términos porcentuales, más o menos, es muy oscilante, digamos, muy amplia el abanico de situaciones, pero más o menos estas provincias de lo que ponen reciben un poco más de la mitad, hasta un 80% de lo que ponen. Es decir, tiene una pérdida grande de recursos. Y lo que se extrae, lo que le extrae la nación respecto a lo que le devuelve, hay una brecha enorme. Y como les digo, da algunas cuestiones previsibles y otras que uno intuía, como por ejemplo el enorme esfuerzo, digamos, que hace la provincia de Buenos Aires, que prácticamente por ahí cuando se dice, bueno, es la provincia inviable, obviamente, digamos, con semejante discriminación, sobre todo por la ley de coparticipación federal, que bueno, tiene toda una historia de cómo se sancionó a fines de la década de los 80 en una particular situación política y llevó a una pérdida enorme en términos de participación. La contrapartida de esto son provincias que aportan mucho menos de lo que reciben, y ahí nuevamente hay cosas previsibles, las provincias más pobres del norte, que fundamentalmente está asociado a lo poco que aportan en términos de impuestos nacionales que pagan, y un gran ganador que es la ciudad de Buenos Aires, donde si bien aporta mucho por la cantidad de impuestos que pagan sus empresas y sus habitantes, es enorme, digamos, el gasto que hace la nación dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto es casi el espejo, digamos, de lo que recibe la provincia de Buenos Aires, es decir, la provincia de Buenos Aires pone, la ciudad de Buenos Aires saca. Y sabemos, bueno, ahí los límites son bastante difusos, con lo cual casi ahí hay una unión. Da para mucho más, el documento está publicado en la página de IDESA como para jugar un poco más con los números, como les digo, en términos absolutos, en términos relativos, da para mucho más, pero ¿qué conclusiones uno saca? Bueno, que hay un país, ¿no?, donde hay como decía Raúl, una enorme fragmentación y donde claramente hay una zona central que pone y una zona del norte que recibe. Lo interesante, y tal vez por ahí uno trata de destacar, es que las provincias pobres del norte, que son las que supuestamente el resto del país debería tener una solidaridad por su atraso relativo, en realidad no es una región tan grande, es decir, representa aproximadamente un cuarto de la población, en términos de PBI es menor, es decir, no debería ser un problema tan grande ser solidario al resto del país con las zonas más pobres. ¿Por qué digo esto? Porque teóricamente tenemos un mecanismo, la coparticipación, para resolver eso, que es un mecanismo que administra una enorme cantidad de recursos y que lo hace muy mal, cuando en realidad necesitaría un mecanismo mucho más quirúrgico, mucho más puntual. No es tanto el problema del atraso que tienen las provincias del norte como para justificar semejante engendro como es toda la coparticipación y todo el laberinto.